Particularmente solemos tratarlo bastante, ¿no? Pero yo creo que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Estoy observando que últimamente cada vez está apareciendo más, lo cual es para aplaudir. Estamos hablando naturalmente de la prevención del suicidio que durante tantos años y tanto tiempo ha estado ahí presente diariamente, pero ha estado de una manera oculta o no se ha hablado nunca de ello y en fin. Vamos a hablar de ese tema. Justamente ahora hay unas jornadas interesantes, yo creo que una buena apertura del tema. Se están desarrollando, desarrollando el Cuerpo General de la Policía Canaria y es precisamente pues, para hablar de la prevención del suicidio. Vamos a hablar con Jesús González, él es subcomisario y portavoz del Cuerpo General de la Policía Canaria. Vamos a hablar de esas jornadas que se han llevado a cabo el día 31 en Tenerife y el día 10 de febrero en Gran Canaria. Jesús, buenos días. Bueno, vamos a ver si ahora tenemos suerte. Vamos a ver, Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Ah, amigo, los milagros existen. Curioso, porque ya lo hemos intentado 1000 veces y no había manera, ¿sabes? Sí, algún fallo tenía que haber en las comunicaciones. ¿Sí? Claro. Oye, Jesús, una cosa, vamos a ir rápido porque, claro, ya hemos perdido un montón de tiempo con esto, ¿no? No sé si escuchaste mi presentación, no sé si la escuchaste. No pude escucharla. Ah, bueno, pues vale, te lo recomiendo, te lo comento otra vez. Bueno, hablábamos, y sobre todo también para los oyentes que se incorporan ahora, de que íbamos a hablar de un tema interesantísimo que, bueno, que nosotros le hemos tocado bastantes veces, sobre todo con Felipe Ladarejo, el psicólogo. Hablábamos de la prevención del suicidio, que es un tema que, en fin, que yo creo que afortunadamente cada vez se está hablando más, ¿no? Pero que hasta ahora pues ha estado, en fin, en ese silencio amordazado durante tantos años, ¿no? Y que bueno, que ahora parece que se está sacando más a la palestra, ¿no? Y que ustedes desde el Cuerpo General de la Policía Canaria habían tenido unas jornadas interesantísimas acerca de eso en el día 31 en Tenerife y el día 10 en Gran Canaria, ¿no? Y que íbamos a hablar con Jesús González, que eres tú, que es el portavoz de la Policía Canaria, pues para hablar del tema. Así que nada, no sé si coincides conmigo que el suicidio siempre ha estado ahí con un silencio amordazado. Siempre ha estado el suicidio y tenemos que tener en cuenta que la profesión de policía es lo trabajan mucho los psicólogos, de las que más sufren un estrés laboral que es muy importante, junto con los enfermeros del turno de urgencia, que dice que son los que más, pero está claro que el policía tiene que hacer situaciones de servicio, que trabaja con menores, tiene que ir a situaciones de actos delictivos que son graves, accidentes de circulación que puede tener fallecidos, y eso lleva una impronta para el policía que, sumado a que pueda tener un problema personal, tanto familiar, de dinero, etcétera, pues puede llevar a esas conductas. Por lo tanto hay que prevenirlas, hay que sacarlas a la luz y poder dar un trato desde la psicología y desde la profesionalidad del instituto que es fundamental. Claro, mira, a mí me recuerda, yo tuve la oportunidad, no sé si lo han sacado de ver en un vídeo que ustedes han sacado, ¿no? Y bueno, sí, es verdad lo que estás comentando, que aparece el policía que tiene sus problemas personales, ¿no? Y entonces, claro, dentro de ese modelo, que a mí me parece que está muy bien logrado, a mí me recuerda también unas escenas de la película de una serie que era también sobre la policía, que también aparecía un policía, que tenía también problemas personales y luego a la hora de establecer el trabajo era un problema y muchas veces el propio sistema tampoco ayuda, ¿no? Desde dentro, ¿no? Por eso es importante, la atención temprana es fundamental. En esos cursos que están organizados por el Servicio de Formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, uno de los aspectos primarios es el compañero, es decir, el compañero es el primero que tiene que estar concienciado, ¿no? El policía, todos los policías de la comisaría tienen que estar concienciados que puede haber un compañero y tienen que estar preparados y formados para detectar esas conductas. Esas conductas de la psicología son fundamentales, es decir, una persona que de verdad tiene problemas, es una persona depresiva y de repente tiene un estado de paz enorme un día. Entonces ya sí nos puede dar un indicio en que algo no funciona bien. Alguien que pues se ha metido en el
alcohol, que tiene alguna adicción, que tiene problemas de dinero. Eso es como alguien que en el servicio, una intervención que tenga que detener a alguien, hablamos de una violencia de género, un robo, que haya que hacer uso de los grilletes, uso de la fuerza, y que se quede bloqueado, que se quede parado y que no sea su norma, su hábitat funcional, ¿no? Su conducta funcional normal, ¿no? Eso es importante que los compañeros lo prevean, eso desde la psicología, de este curso se les enseña también, para poder avisar a los servicios del cuerpo, poder avisar a los profesionales y dar una ayuda que necesite ese compañero. Mira, una cosa, Jesús, ese tipo digamos, de jornadas, de terapias, de preparación, ¿eso se había hecho alguna vez? ¿Sabes si en otros cuerpos se hace o están abriendo ustedes un poco el campo? Abierto el campo y nombrar el suicidio como tal, yo creo que ha habido algo anterior, pero no ha sido pues que se le ha dado tanta importancia al nombre suicidio. Es decir, antes se ha podido llamar gestión de las emociones, es decir, si una primera es la detención temprana, la otra es poder enseñar a nuestros policías saber gestionar esas emociones. El mundo emocional es muy complejo, no todo el mundo sabe gestionarlo, el interior, el exterior de las relaciones con los demás, y eso es importante. Pero lo más importante de esta jornada es que se le ha puesto nombre, y el nombre es pues prevención del suicidio. Es decir, hay una realidad que está clara, hay un peligro latente, es decir, el suicida puede pensar durante días, durante meses, quitarse la vida, pero hay un momento que es la crisis, los psicólogos saben muy bien, la crisis del suicida dura muy poquito. Es decir, si yo tengo que planificar, por ejemplo, no vamos a un caso práctico, me tengo que ir a un puente, tengo que ir a un sitio, me tengo que desplazar, puede que esa crisis pase. Pero si tengo una pistola, un arma, y la tengo encima de la mesa, y me da esa crisis, es un peligro. Por eso es muy importante actuar pronto en los dos sentidos. El que sepa actuar el policía, sepa tener esa detención temprana con los compañeros, y luego saber gestionar las emociones. Está dibujando un escenario tremendo, ¿no? Es decir, me estoy imaginando yo a alguien que se le ocurra esa, ¿sabes? Y entonces, bueno, planifica el tema, tiene que ir a aquel lugar, no sé qué. Y a lo mejor hay un espacio, pero claro, lo que estás planteando tú es que tienes una pistola encima de la mesa, ¿no? Claro, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, en las medidas de prevención laborales desde siempre, por un decreto, el policía no se puede llevar el arma a su casa. Es decir, hay una taquilla y solo la puede utilizar en el servicio. Entonces, afortunadamente, hasta el día de hoy no tenemos ninguna baja por suicidio, ¿no? Pero claro, eso es importante. Yo entiendo que otros cuerpos, pues a lo mejor tienen más movilidad nacional, etcétera, y es necesario, ¿no? Que tal. Pero nosotros tuvimos, desde el principio se tuvo, cuando se hizo el decreto 77-2010, ¿no? Sobre que regula ciertas normas internas del cuerpo, y se hizo pues que el arma siempre está en la taquilla. El policía viene por la mañana, tiene que ir al armero, tiene que comprobar su arma, siempre hay un compañero que entra antes, después tiene que estar con un briefing que está acompañado, y acto seguido, pues ya finaliza un servicio y la tiene que entregar. Entonces, si está trabajando, es difícil que en el trabajo pueda cometer esa conducta. Entonces, una prevención que a nuestro juicio, pues que es muy positiva. Claro, pero en el trabajo quizá no, pero si cabe, si en la mente tiene eso, posiblemente tenga el llevársela a casa, aunque no se pueda, ¿no? Yo no sé. No, porque por parte de los mandos de servicio se hace una inspección, se llama la revista, ¿no? Revista de armas también, revista de policía, que se llama en régimen interior, ¿no? Y se verifica tanto que las armas estén en condiciones y que se dejen las armas tanto la salida como la llegada. Eso los mandos básicos, los mandos intermedios tienen que verificar. Entonces hay que estar muy pendientes. Hay que estar pendiente. El éxito de todo esto para prevenirlo, sobre todo, el suicida, esto, como repito, los psicólogos lo saben muy bien, porque el psiquiatra, hablamos de psiquiatría más de medicina, de medicamentos, pero de conductas hablamos más de la psicología, ¿no? Yo soy criminólogo, ¿no? Entonces una parte muy importante de la carrera de los estudios de criminología es la psicología. Trabajar esas conductas de las personas es fundamental para esto, porque dicen los psicólogos que el suicida, cuando se va a quitar la vida, lo dice. Directamente, pero lo dice, es como una llamada de atención. Lo dice, pero habría que interpretar cómo, o sea, ese mensaje, ¿no? ¿O cómo? Sí, lo que pasa es que a veces es muy sincero, porque está pensando, no aguanto más, y a veces lo puede llegar a manifestar, decir, me quiero quitar la vida, ¿vale? Y otras veces con actos indirectos. Entonces, esa formación es muy importante para cuando no sean
tan directo o que lo diga y que no le dé importancia. Al que está al lado dice, bueno, pues esto es un cabreo, es un bajón que ha tenido momentáneo. No, esa persona puede tener algo serio, puede tener una depresión muy grande y las consecuencias pueden ser enormes. Jesús, y cuando se hace y aparentemente no había nada, bueno, o sea, quiero decirte que dice, bueno, estás comentando, ¿lo comenta o lo dice de alguna manera, expresa el tema y habría que saber leer en esa lectura, ¿no? Que está avisando, pero otras veces no? Siempre hay algo Sí. interno. Dentro, si pudiéramos estar dentro... O sea, cuando se le da para atrás al tema, encuentras que hubo algo. Terminamos la cinta, acuérdese, ¿no?, de los vídeos de beta, ¿no?, el VHS que teníamos antes, que teníamos que rebobinar las cintas hacia atrás, ¿no? Si podíamos rebobinar, ¿no?, los especialistas, podíamos rebobinar hacia atrás y ver, seguro que había un acto, un detonante, que fue el que comenzó toda esa cadena de acontecimientos hasta que llegó a ese resultado. Sería... el trabajo de los psicólogos no es fácil, trabajar las conductas y la parte interna del cerebro es complicado a veces, ¿no? Solamente se puede exteriorizar. Imagínense que el que comete un delito, el asesino, si lo piensa no es un asesino, se tiene que ejecutar los actos. Por eso en el Código Penal solamente se castigan las conductas externas. Pero claro, cuando esa conducta externa es contra sí mismo y esa lucha contra uno mismo es muy, muy complicado. Muy complicado. Claro. Es tremendo. Pero mira, a mí me parece súper interesante. Antes comentaba, oye, ya se le ha puesto nombre, ¿no? Y hablamos de esto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, no solamente el tema de la policía, sino que, bueno, son también en otros sectores y el tema de sacarlo, ¿no? Pero claro, yo también pensando en el tema personales de ustedes, de su propio trabajo, el estrés continuamente que deben de vivir, claro, yo lo veo de fuera, pero otra cosa es estar dentro, que estás asistiendo a temas ¿sabes? Complicados, ¿no? Por ejemplo, imagínese que está en carretera, en la C5, en Tenerife, ¿no? Y hay un accidente de tráfico, y hablo de casos reales, ¿no? Que ya no el cuerpo general, puede ser cualquier cuerpo de policía, porque cosas que son generales, ¿no? Tengo un accidente, un bebé, un niño pequeño, y le hayan dado un curso a ese policía de reanimación cardiopulmonar, etcétera, que son con 2 dedos, ¿no? Hacerlo muy suave en el pecho, pues en un caso que le estoy hablando, el policía salvó la vida a ese bebé. Imagínense que no es así. ¿Qué peso se le queda a ese policía que ha tenido alguien en sus manos y no ha podido salvarlo? Un accidente de tráfico en carretera, o una colisión, es verdad, o cualquier cosa, o que no llegue a una ayuda a un caso de violencia de género cuando hay unos niños y no llegue a tiempo, desafortunadamente. Ese peso al policía sí le va arañando, consternando internamente. Entonces, Claro, porque no somos humanos, ¿no? Entonces, el saber que a lo mejor sí hubo ahí, y eso, Jesús, ¿qué pasa? Que al final va a esa persona y esa persona lo tiene que gestionar ella sola. Es que es complicado, ¿no? No, para eso están los profesionales, porque yo creo que no todo el mundo sabemos, ¿no?, controlar y gestionar esas emociones, ¿no? Claro. Es decir, hay una parte de empatía que podemos en otro lado, pero si un médico de urgencia, ¿no?, un enfermero, se pusiera en lugar de todos los enfermos, no podría estar allí para darle ese auxilio. Tiene que tener una empatía que se llama una empatía táctica, saber cómo piensa la otra persona para poder ayudarle. Eso en psicología, en persuasión, en técnicas de mediación, en técnicas de diálogo policial, es muy importante, porque hablamos de la empatía, ¿no? La empatía es ponerte en el lugar del otro. Si un médico, como he dicho, se pone en el lugar del otro en una urgencia donde normalmente va a urgencia gente y fallece gente, no podía efectuar su trabajo. Tiene que tener, no ser frío, pero tener una empatía táctica. Es decir, yo tengo que saber qué piensa esa persona para poder ayudarlo. Si la persona quiere cometer un acto suicida, hay que saber por qué le impulsa a esa persona para poder ayudarlo. ¿Cuál es ese recorrido y poder llegar a ese detonante? Pues es un problema de dinero, es un problema personal, es un problema de trabajo, es un problema que se junta, que puede tener un problema con un jefe, o un jefe puede tener problema con un policía personal, y al mismo tiempo ha tenido un problema personal con la pareja, o un problema de dinero, etcétera. Puede haber una multitud de causas, que lo importante es llegar a ello para poder dar esa solución, y sobre todo enseñar a esa persona al final gestionar esas emociones, que es un trabajo que hace falta con ayuda de profesionales. Bueno, esa gestión de emociones, que no solamente ya hay cuando llega, sino que yo creo que es la gran asignatura pendiente, ¿no?, de esta sociedad, y más ahora, desde los propios colegios, saber gestionar esas emociones desde abajo, ¿no?
que ese ha sido el tema. Mira, y estadísticamente, Jesús, que antes comentabas que no es el caso de la Policía Canaria, pero en general, ¿qué dicen las estadísticas dentro de los cuerpos de la policía? No le puedo dar una estadística tal cual en otros cuerpos, ¿no? Porque desconozco, ¿no? Puede ser una realidad que esté ahí por el trabajo, y de hecho es una realidad el estrés, pero claro, ya otros cuerpos pues tendrán su estadística interna también, que seguramente la habrán sacado, pero no le puedo dar un número. Lo que sí le puedo decir para contestar la pregunta es que la profesión de policía, tenga el uniforme, el color que tenga, es una profesión de estrés. Dicen que las más altas es los enfermeros, sobre todo, del turno de urgencias, bomberos también, policías también, porque están trabajando en un nivel de estrés muy, muy, muy importante. Claro. Y está claro que hay que intentar una solución a este Claro, claro. Antes comentabas, Jesús, del tema de la empatía, pero también, o sea, tú antes decías, bueno, también tienes que tener una cierta defensa, autodefensa, para que aquello puedas llegar y que tampoco te afecte, ¿no? Sino, porque es complicado que te enfrentes a cualquier situación de esa. Los criminólogos y psicólogos, ¿no? Que son los que trabajan en este tema, ¿no? Sobre todo la psicología en ese ámbito más grande, los diferencian el concepto de empatía e empatía táctica. Es decir, la empatía es muy general. Yo me pongo en el lugar de la otra persona y siento lo que está sintiendo esa persona. Eso tiene una parte positiva para comprender, pero una parte negativa porque tengo que tener, como dice usted, ¿no? Mi muro también, ¿no? Para poder ayudar. Si yo me quedo bloqueado, ¿no? Lo que hace el estrés es o bloquearme, o me pasa de vueltas o me bloquea. Entonces, o me acelero mucho y tengo que tener un punto de equilibrio, porque el profesional tiene que tener un equilibrio, y sobre todo si una persona que no tiene equilibrio, si le trata a una persona que tampoco tiene equilibrio, pues las consecuencias no son buenas, ¿no? Entonces, tener ese equilibrio para poder dar esa función, que la función del policía al final es servir a las personas. Sea un compañero que le sirva a otro porque está en riesgo de suicidio, sea un policía porque va a un caso de violencia de género, sea un policía porque, es decir, que va a un accidente de tráfico, es decir, el policía está para servir, y para servir tiene que estar en equilibrio. Esa es se trabaja ese equilibrio, porque es verdad lo que estás comentando, ¿no? Es decir, que o te pasas, ¿no? O te puedes bloquear, o sea, que puede ser en un extremo o el otro, ¿no? Claro, imagínese usted, eso en el estrés de la intervención policial se trabaja mucho, ¿no? Es decir, hay movimientos que son reflejos. Si yo me pongo una rodilla, la rodilla va para adelante, no va para atrás. Claro. Es decir, si yo sé que ciertas conductas me producen unos movimientos reflejos en el cuerpo, en las emociones, en el cuerpo mental, en los pensamientos también, hay que saber trabajar los pensamientos y saber lo que nos es importante o no. Una persona que esté pensando en un suicidio, que esté pensando en una conducta negativa, muchas veces emocionalmente le afecta, incluso físicamente le afecta también. Está demostrado ya por la parte de la psicología, de la neurología también, etcétera, que los pensamientos negativos afectan también a las conductas físicas también. Claro. Entonces yo creo que es un todo y es importante trabajar. ¿Cómo ha reaccionado el cuerpo de la policía ante esta jornada en general? Las primeras se dieron en Tenerife, hoy, como he dicho, se están dando en las Palmas de Gran Canaria. Hemos empezado primero por los cuadros de mando, y de allí en cascada para llegar hasta el último policía. Entonces, sí, pues ha habido comentarios también de ver ciertas cosas, sobre todo cuando está gestionando la gestión de personal, ¿no? Sobre todo de los mandos, de decir que no le afecten las emociones, es decir, de cómo tiene que ser el trato personal, tiene que ser un trato correcto, un trato participativo, al personal también. Es decir, tiene que orientar también un poco en función del trabajo, ¿no? El trabajo técnico que hace un policía de base, un trabajo técnico pues en transportes, en tráfico, un trabajo de gestión intermedia, como puede ser un oficial, un subinspector, y un trabajo ya de gestión de personal a otro nivel arriba. Es decir, cada uno tiene una función y tiene un determinado estrés característico. Entonces, el profesional de la psicología que ha venido al curso, pues la verdad que bajo nuestro juicio ha sabido, por lo menos lo que va haciendo, poder llegar, y cada cual tiene un producto, ¿no? Es como cada empresa vende un producto, ¿no? Pues cada profesional tiene una función que hacer. Entonces hay que dar una solución a ese profesional. Son como los médicos, ¿no? A cada tipo de enfermedad pues le da un tipo de tratamiento, ¿no? Pues esto ha sido que hay que darle una solución o unas pautas de trabajo a cada tipo de personal, ¿no? Según el nivel o según la función que esté realizando. Claro. Todas son importantes. Pero claro, hay funciones que son muy diferentes, ¿no? Claro, cada uno con lo suyo, digamos.
Oye, Jesús, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa en el Rompeolas, por dar a conocer el tema, me parece súper interesante y nada, adelante, espero que todo vaya muy bien, ¿vale? Gracias a ustedes, un placer. Gracias, chao.